Bienvenidas una vez más a este podcast, al podcast de Resetea su Digestivo. Por si no lo conoces, aquí hablamos de alimentación natural tanto para perros como para gatos. Y te explico de una forma fácil, sencilla y sobre todo práctica, porque lo importante es la practicidad, cómo la comida puede ser la herramienta más efectiva que tienes para cuidar de tu perro, sea cual sea la enfermedad que tenga. Este podcast lo hice pensando especialmente en aquellas dueñas que tienen perros con problemas digestivos crónicos, pero estoy muy seguro que todo lo que vas a escuchar aquí es igual de útil si tu perro está sano o si no lo está y tiene cualquier otro tipo de enfermedad. Así que, por si no me conoces, soy Joel Hernández, veterinario nutricionista especializado en alimentación natural para perros y para gatos, y empezamos. Ayer tratamos un tema muy importante que interesa realmente a todas aquellas personas, aquellas dueñas que tienen un perro, que es la hidratación. Y en el día de hoy me quiero dirigir especialmente a todas aquellas que tienen un perro con diarreas recurrentes, con heces flojas, con que todo les sienta mal, que no hay manera de que sus heces sean consistentes. Han ido al veterinario, le dan a lo mejor antibióticos, le han probado que si pienso gastrointestinal, pienso hipoalergénico, pienso hidrolizados. Quizás habrán probado corticoides, es decir, cortisona, pero no se soluciona, o por lo menos se soluciona y al cabo de las 2, 3, 4 semanas vuelve a recaer su perro. Pues estoy hablando en este podcast especialmente para ellas, para ustedes. Y si no sabes qué hacer, bueno, muy probablemente entre todo lo que pueda estar pasando en el digestivo de tu perra, haya permeabilidad intestinal de por medio. Y si conoces un poco más del tema del mundo de los humanos, puede parecerte obvio que diarrea, cualquier tipo de problema, heces flojas, que todo le siente mal, que sea permeabilidad intestinal. Porque en los humanos se habla mucho, pero en los perros no tanto. Pero la clave no está solo en identificarlo y decir que lo tiene. Está en entender primero por qué está ocurriendo esa permeabilidad intestinal y una vez sabemos esa causa, podemos ir a la raíz y sabemos cómo solucionarlo. Y ya te adelanto que más que añadir cosas para solucionarlo, lo que yo siempre recomiendo es quitar lo que está provocando el problema. Es mucho más fácil y mucho más efectivo quitar lo que está provocándolo que con lo que está provocándolo añadir algo encima. Que es muchas veces exactamente lo que hacemos. Porque nuestro cuerpo nos lo dice. Siempre creemos que nos faltan cosas. Entonces se ve en toda la vida, no solo en estos problemas digestivos. Creemos que nos faltan cosas y realmente lo que pasa es que tenemos demasiadas cosas. Y si alguien todavía tiene dudas de si esto en los perros existe, que no creo, pues sí. Ya te adelanto que sí existe. Y mucho más de lo que parece. ¿Y por qué es mucho más de lo que parece? Porque si el problema no se consigue solucionar con una pastillita, como se pueden solucionar ciertos problemas, pues obviamente no hay un protocolo farmacológico claro y entonces hacemos como que no existe. Pero sí está ahí. Y nosotros, los veterinarios nutricionistas o la gente que sabe bastante más de nutrición de la media, sabemos que está y sabemos cómo solucionarlo. Entonces, lo primero, ¿qué es exactamente la permeabilidad intestinal? Pues, para hacerte una idea, primero nos vamos a imaginar el intestino o el digestivo como un colador. ¿Vale? Cuando el intestino está sano, ese colador tiene unos agujeritos. El colador siempre tiene agujeritos, pero los tiene muy pequeñitos, muy controlados. Y por ahí solo pasan, por esos agujeritos, los nutrientes muy bien digeridos y que necesitamos. ¿Vale? Es decir, todas las bacterias, todas las toxinas, todos los alimentos sin digerir o más, hablando molecular,
de una forma molecular, más las proteínas sin digerir. Todo eso se debería quedar en el colador y no debería pasar a lo que pasan todos los nutrientes a partir del digestivo, que es al torrente sanguíneo, a la sangre. ¿Y cómo se consigue eso? Pues hacer este colador, hacer pasar estos nutrientes, porque el revestimiento intestinal, es decir, el tejido intestinal está formado por células unidas entre sí, que están unidas por unas uniones muy estrechas, que eso es lo que hace de sello entre células, y lo que hacen es el agujerito del colador. Y cuando están sanos, cuando estas uniones están sanas, el agujerito está bien formado y la barrera esta que hemos dicho de colador se funciona. Pero cuando estas uniones entre las células están dañadas o se aflojan, se hace el agujerito más grande. Y entonces, cuando se hace el agujerito más grande, empiezan a colarse muchas más cosas de las que deberían colarse en la sangre. Ahí entramos otra vez lo que te estaba diciendo. Las bacterias empiezan a entrar, las toxinas, los restos de comida sin digerir. Eso no te vas a encontrar un trozo de papa, un trozo de batata en la sangre, pero sí todos los nutrientes o todo lo que no está digerido de ese alimento va a entrar en la sangre de una forma que no debería entrar, una forma menos digerida que de la que debería entrar. Y cuando todo eso llega al torrente sanguíneo, a la sangre, el sistema inmune lo ve y dice, hostia, que ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Claro, todo lo que el sistema inmune no conozca lo va a atacar. Así que todo eso lo va a atacar. Y esa respuesta del sistema inmune siempre va a generar inflamación. Y va a ser una inflamación que va a estar constante, de bajo grado, eso sí, poquita, pero va a ser constante y no va a parar. Y eso es exactamente lo que vemos en muchos de estos perros con un digestivo crónico, un sistema digestivo crónico, unos problemas que no se solucionan, ¿vale? Que no mejoran. Y además, hay algo muy importante que quiero que entiendas. Y es que todo esto no va a ocurrir de golpe. El intestino permeable, porque esto es permeabilidad, hay una permeabilidad, pero bueno, podemos decir hiperpermeable, va evolucionando poco a poco. Primero se irrita por lo que te he dicho, por la dieta, por medicamentos, por lo que sea. Primero se irrita. Esa irritación, como te he dicho, genera inflamación porque entran las cosillas. Esa inflamación daña aún más esas uniones estrechas que te he dicho de las células, esas cosas que forman los agujeritos. Como se daña aún más, pues los agujeritos, se agrandan aún más. Y todo empieza a colarse y colarse y colarse y colarse. Y todo eso sigue el sistema inmune reaccionando más y más y más y más. ¿Vale? Y esto es un ciclo que va generando más inflamación, más grandes los agujeritos, más inflamación y así, constantemente. Se va retroalimentando solo. Y este es el motivo principal de que los casos no mejoren. Entonces, ligado a esto, lo que me gustaría que sepas es que esa inflamación que te estoy contando no solo se va a quedar en el intestino. No sé si se escucha a mi perro llorar ahí, que lo cerré fuera. Aproximadamente, lo que te he dicho, aproximadamente el 70% del sistema inmune de tu perro, de tu gato y de ti está en el intestino o cerca de él, pero está ahí. Por eso cuando la barrera esta que te estoy comentando del sistema digestivo falla, el sistema inmune se va a poner en alerta permanente y eso va a afectar no solo al digestivo, sino a todo el organismo. Porque que el 70% esté en el sistema digestivo no significa que solo actúe en el sistema digestivo. Ese 70% se moverá a otros órganos, ¿vale?
Pero empieza ahí, es lo que te quiero decir. Y por eso hay perros que no solo tienen diarrea crónica, sino que también tienen otitis de vez en cuando. También tienen picores en las patas. Tienen las patas manchadas de algo que ya te digo que es saliva de estar ahí lamiéndose. A lo mejor la barriguita también está rojita de picor. O simplemente están apáticos, no tienen la misma energía que tenían antes. Y por supuesto yo no te digo si las articulaciones, la artrosis, todo eso está totalmente conectado. Lo que te quiero decir con todo esto es que no es un problema, no son problemas aislados, son separados de sí. No, todo está conectado, obviamente. Hay muchos más factores que provocan todas estas cosillas, pero a lo mejor no. A lo mejor la principal causa, y normalmente es así, reside en el intestino. Muchas veces tienen esa misma raíz. El intestino está conectado y demostrado con la piel, con el cerebro, con las articulaciones, con el hígado, porque es que todo lo que pase por el intestino lo metaboliza el hígado. Las toxinas, todos los medicamentos. Y te digo, si la barrera intestinal está mal y de una forma crónica, todo va a resentirse. ¿Vale? Y esto pasa sobre todo, esto empieza a pasar cuando ya ves que cada vez que que le estés dando o empezando con un nuevo alimento, ya no está tolerando nada. No tolera nada ya. Y esto es la consecuencia de todo lo que te estoy contando. De esta permeabilidad, de estas inflamaciones, y así. Entonces, ¿qué causa esto? ¿Qué causa esta permeabilidad? Pues muchas cosas. Pero son cosas que muchas veces se intentan utilizar para solucionar el problema. Que eso es lo que más llama la atención. La alimentación comercial ultraprocesada, por ejemplo, es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque los piensos procesados contienen conservantes artificiales, todo es artificial obviamente, potenciadores del sabor, que sí, hidratos de carbono refinados, procesados, fuentes de proteína de muy baja calidad que entran a la fábrica siendo de baja calidad porque son subproductos animales. Hay piensos y piensos. Pero que una vez en la fábrica siguen procesándose y esa proteína es de muy bajo valor biológico, y eso está demostrado que a partir de ciertos procesos la proteína baja del 100%, que sería la del huevo, por ejemplo, o del 85%, más o menos me estoy inventando, de que serían las carnes frescas, baja a un 40, un 30%. Es decir, si le das 100 gramos de proteína, solo va a digerir el 30%. Eso es lo que significa el valor biológico. Y luego hay otros ingredientes que pueden agravar esta situación que se encuentra en muchos piensos. Estos son los cereales con gluten. ¿Por qué? Porque el gluten en un digestivo, ya en ellos, estoy hablando de humanos, un digestivo dañado, el gluten agrava. Pero es que en perros, esté dañado o no esté dañado, el gluten provoca irritación porque su cuerpo no está diseñado para digerir gluten. Nosotros hemos impuesto que ellos digieran tan bien o intenten que puedan digerir, no bien, sino puedan digerir los hidratos de carbono en grandes cantidades y por supuesto el gluten, pero no está diseñado su cuerpo para ello. Encima hay de lo poco que hay estudiado, porque no interesa, hay razas con una predisposición, es decir, razas que son propensas y que no se han adaptado tanto, como es el Border Terrier o el Setter Inlandés, que tienen sensibilidad al gluten. Y se extienden a muchas más cosas. Y luego tenemos otra causa que son los medicamentos. Y aquí quiero ser especialmente claro. Los antibióticos,
que parecen tan buenos porque te mejoran todo durante 2 semanas, 3 semanas, eliminan tanto las bacterias malas como las buenas, y eso lo sabrás. Y claro, luego las que proliferan son las más potentes, y esas son generalmente las patógenas. Claro, si las bacterias malas son las que proliferan, la permeabilidad o la inflamación va a aumentar. Por otro lado, también tenemos los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Si los ves así, son AINES. Estos, que se suelen utilizar para el dolor, ¿vale? Para el dolor articular, tienen una relación bastante directa con el aumento de la permeabilidad gastrointestinal en perros, ¿eh? Por ejemplo, hay estudios que también demuestran que tan solo utilizando carprofeno o el meloxicam, que se utilizan mucho, 3 días de tratamiento ya está demostrado que altera la permeabilidad intestinal. Solo 3 días. Y se utiliza más. Y los corticoides, que se usan a largo plazo, está demostrado que adelgazan ese revestimiento intestinal. Y si adelgazas la barrera, por supuesto, la haces más floja, la haces más susceptible a que se rompa, a que se abra y a que entren todas esas bacterias. Y con esto quiero decir que muchos medicamentos que utilizamos para tratar estos síntomas digestivos a veces son los que están contribuyendo a ese problema, sobre todo los antibióticos. Y no digo que no hayan casos que sean necesarios, yo no quiero decir eso. Pero sí digo que hay muchos más casos que no es necesario utilizar nada de esto y que por utilizarlo se está agravando. Pero te digo, hay algunos otros que hay que hacerlo, sí o sí. Y por último tenemos el estrés, que en humanos está muy conocido, que afecta al digestivo mucho, bastante, pero que en perros se infravalora mucho el estrés, pero que es obvio porque no expresan tanto ese estrés como nosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, el cortisol aumenta directamente esa permeabilidad intestinal, aflojando esas uniones que estamos hablando, y por eso un perro con ansiedad crónica, que tenga miedo, que no esté controlado mentalmente, que tenga muchos cambios de rutina, el intestino está mucho más vulnerable. Y seguro que conocerás, no sé si conocerás a perros, pero sobre todo a humanos, que cada vez que tienen una cita importante, un examen, lo que sea, tienen, van al baño bastante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo abordamos todo esto, esta permeabilidad? Pues como te adelantaba al principio, más que añadir cosas, lo primero que tenemos que hacer es quitar lo que está causando ese problema. Lo primero, eliminar cualquier irritante alimentario. Si todo empieza por una irritación que luego abre las uniones, que abre el colador, que entra las toxinas y vuelve a inflamarse todo, lo que tenemos que hacer es quitar la base, que es los irritantes. ¿Qué hay que quitar? Pues los piensos. Hay que transicionar a una dieta que tenga pocos ingredientes. Los piensos tienen muchos, muy raro que tengan muy pocos. Pocos ingredientes me refiero a dos ingredientes, una proteína y un carbohidrato. Transicionar a una dieta que no tenga cereales y mucho menos con gluten, los piensos suelen tenerlo. Que no tengan aditivos, los piensos suelen tenerlo. Que no tengan conservantes artificiales, los piensos suelen tenerlo. Y que no tengan proteínas, por ejemplo, de muy baja calidad, que pueden estar causando esa reacción. Perdona, esa reacción. Y sí, todo eso lo tienen los piensos. Entonces hay que quitar eso y darle una alimentación natural, eso es lo primordial, y dejar que el intestino, que el digestivo descanse y se repare. Y estoy refiriendo que los cambios, como mínimo, se verán a las 4 semanas. Hay veces que se verán mucho antes, como el caso de mi clienta, del perrito que tengo a mi cargo, que es Kiara, que
Estuvo 6 meses con crisis de diarrea, se le daban antibióticos, ciclos. Le pautaron un antibiótico de forma crónica. Su dueña no le hizo gracia, muy bien por ella. Dio conmigo y en una semana, mira que ya comía alimentación natural, pero toda la alimentación natural no sirve cualquier tipo de alimentación natural. Hicimos un par de cambios, simplemente quitar cosas y se solucionó. A partir de ahí ya tendremos que ir añadiendo esas otras cosas más primordiales y poco a poco para ver que les sienta mal y que les sienta bien. ¿Vale? Pero mínimo eso, un mes que veremos los cambios. Puede ser más, puede ser menos, pero más o menos un mes. Y una vez hemos quitado todo eso, se ha estabilizado, ahí podemos meterle cosas poco a poco. Pero me refiero a una vez después de 4 meses, 3 meses, sin multivitamínico, omega 3, alguna verdura más, fibras, alimentos antiinflamatorios, cualquier cosa que promueva ese aspecto antiinflamatorio. Y ahí meto también la suplementación que por muy estudiado que esté en el digestivo, como la glutamina, el zinc o los probióticos, también me la meto ahí, después de tantos meses, por muy bueno que sean. ¿Vale? Y sobre todo los probióticos que son muy buenos, pero los utilizamos, a mi forma de ver, mal, en un momento malo. ¿Vale? También tenemos fitoterapia, que sí, manzanilla, que sí, olmo. Y por último, no me quiero olvidar de que debemos quitar el estrés. Otra vez, el estrés, muy importante. ¿Cómo lo quitamos? Pues teniendo unas rutinas estables. Nos vamos a dormir a tal hora. Encima eso te va a ayudar a ti también. Dormir tal hora, comer tal hora, despertarte tal hora, salir a esta misma hora, tal, enriquecimiento mental, verse con varios perros, ten cuidado, salir a diferentes sitios, porque eso no es que sea inestable, eso es que le vas a dar un enriquecimiento mucho mayor, que si primero un día a la playa o 3 días de paseo normal, pero otro día al monte, todo eso es bueno, ¿vale? Eso le quita estrés. Y eso no debería ser opcional. Y poco más por hoy, la verdad. Si tienes un perro con diarreas recurrentes que no mejoran, que todo le sienta mal, que llevas meses, llevas años sin encontrar esa respuesta que dure, tienes que tener en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Muy probablemente haya permeabilidad intestinal de por medio. Y la solución no está ahí, no está en añadir más cosas, sino en entender qué está causando y quitar ahí las cosas. No olvides, si te ha gustado, puntuar este podcast, que es totalmente gratis, ya sea en Spotify con 5 estrellas o un like si me estás escuchando desde YouTube. Y recuerda que todas aquellas que tengan un perro con problemas digestivos que no se solucionan, tienen una carpeta aquí debajo en la descripción, una carpeta de recursos, donde además de encontrar ciertas herramientas para aplicar esa alimentación en el problema digestivo de tu perro, tienes disponible un libro de 27 páginas totalmente gratis donde comprenderás por qué nada de lo que has intentado ha funcionado y qué es lo que sí debes hacer. No me enrollo más, nos vemos en el próximo podcast. Adiós.